balance hídrico, equilibrio ácido-base y regulación de todo esto. Entonces, nuestro primer tema es eso, propiedades físico-químicas del agua. ¿Vale? Así que, ¿quieren poner algo aquí en la pizarra? Listo. Ahí vamos a enfrentar nuestros dispares, agua. Tenemos que hacer una pregunta seria, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esa polaridad negativa hacia el lado del oxígeno? ¿Qué es lo que hace que aquí sea más negativo? La propiedad de electronegatividad, la tabla periódica. Eso. Y bueno, y ahí voy a utilizar eso, ¿no? ¿Qué es electronegatividad? La tendencia a traer electrones de valencia. Básicamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí una palabra clave, ¿no? Electronegatividad. Resulta de que hoy día en la clase hemos visto cómo los elementos, algunos por la longitud, ¿no? del electrón en su último nivel, hay una tendencia a perderlos o de repente a ganarlos. Entonces ahí nosotros podemos separar así muy groseramente metales no metales y decir que los metales tienden a perder los electrones y los no metales a ganar. Ahora, eso ocurre gracias a una atracción que tiene el núcleo para poder llevarlos hacia su centro, los electrones. Es como una sed de electrones, básicamente. Entonces, yo quiero más electrones. Y cuando nosotros escuchamos un elemento en electronegativo, significa eso, que va a hacer cualquier cosa, va a romper cualquier enlace para poder atrapar o atraer los electrones hacia su lado. Y eso es lo que pasa con el oxígeno. Y capaz no sea el elemento más electronegativo. El elemento más electronegativo es el flúor. En una escala que es de 1 al 5, el flúor tiene como 4. Es bien electronegativo. Y el oxígeno no se queda muy detrás, ¿no? Esa sed que tiene el oxígeno de atraer electrones es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El hidrógeno, como es un ser simpático, ¿no ve? Tiene un electrón y no le hace mucha gracia de poder compartirlo. Dice, vamos a hacer una amistad, tomar mi electrón y nos quedamos juntos, ¿no? Vamos a darnos la mano aquí. Entonces el oxígeno lo que va a hacer es agarrar este electrón con tanta fuerza y lo va a jalar hacia su lado, que por un momento esos electrones van a girar más hacia el lado del oxígeno, ¿vale? Entonces ese poder con el que lo jala, la probabilidad de encontrar electrones en el lado del oxígeno comparado con encontrar electrones en el lado del hidrógeno es mayor. Entonces, por eso crea una polaridad negativa en el lado del oxígeno. ¿Por qué esto es importante? Ahora vamos a pensar en la, digamos, clínicamente. ¿Por qué sería esta propiedad? Digamos, por decir algo, voy a poner, esto no tiene ningún orden jerárquico. Vamos a ir hablando propiedades 1, 2, 3, pero no tiene ninguna jerarquía entre ellas. Pero nuestra primera propiedad es que el agua es bipolar. Algunos libros están bipolar, ¿no? Bipolar en medio como que el agua está enojona, ¿no? No le dan bipolar. Entonces, ¿por qué esto sería importante en el organismo? Voy a dejar la pregunta ahí. ¿Qué gracia tiene que el agua sea bipolar? Se pone la cara de que lo pues resulta que no tenemos la sangre, ¿no? La sangre, plasma, 90, más del 90% es agua. Incluso nosotros al momento del nacimiento, el bebé tiene 95% de agua, hoy es agua pura. Agua. Nosotros somos agua. Entonces, nuestra sangre tiene plasma, agua. Y una de las funciones de la sangre, de varias funciones, una de las funciones importantes de la sangre, ¿acaso no es el transporte? Actuar como un medio, ¿no? Un vehículo de transporte para anticuerpos, hormonas, un montón de moléculas bonitas. Y para que yo las pueda transportar, porque estas hoy a veces se pelean así un poquito, es importante que yo, es como llevar dos niños, ¿no? Dos niños que quieren jugar y caramba, no puedo, ¿no? O dos perritos, no sé, vale la analogía de los dos, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Uno por acá, otro por allá abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agua es útil para poder separar las moléculas. Cualquier cosa que nosotros consumamos como parte de la dieta y demás, tiene que absorberse, tiene que transportarse hasta su célula diana, por decirlo así, ¿no? Entonces, hasta su objetivo, hasta su órgano.
Y el agua ayuda. ¿Cómo ayuda? Gracias a que es una molécula dipolar, se dice que tiene un poder, un gradiente dieléctrico potente, un gradiente dieléctrico bastante alto. Eso quiere decir que la capacidad que tiene el agua de separar las moléculas por sí sola es bastante alta. Entonces el agua, solamente por ser agua, separa las moléculas. ¿Okay? No sé si vimos en la primera clase esto, pero ya que estamos hablando de química como una introducción, vamos calentando motores, ¿no? Entonces, a ver, ¿se acuerdan que en el colegio les enseñaban sobre enlaces químicos? ¿Ven? Dentro de los enlaces químicos, ¿cuál le conocen? Iónico covalente. Iónico covalente, terno, ¿no? Pero vamos con estos dos. Si yo les pregunto así, como química general, ¿no? ¿Cuál es el más fuerte? Depende. Ajá, depende. Del medio en el que se encuentra. Ya. Si asumo que está en un medio, en el aire, digamos. El iónico. Iónico. ¿Por qué? Porque se produce entre un metal y un no metal. Y va a ser la unión más fuerte. Pero si estoy en un medio acuoso, va a ser el covalente. Exacto. Este concepto es bastante importante. Yo digo, si estafan, ¿no? Estamos en el cole, el profesor te dice, oye, el enlace iónico es el más fuerte. Hasta ese momento, vale. Llegamos al cuerpo humano y tocamos, porque nosotros vamos a absorber y todas las sustancias que nosotros manejemos va a estar disuelta en las células, disuelta en el medio celular, y el medio y las condiciones ya no son las estándares, ya no hay 25 grados, ya no hay una atmósfera de presión, etc. O sea, las condiciones son diferentes. Y eso hace con que el enlace iónico, o sea, ese enlace, ¿se entiende cuál es el iónico? ¿No? Metal, uno pierde electrón, otro gana, y los dos tienen carga eléctrica, y con esa carga eléctrica se pega. Es fuertísimo, muy mal. Pero llega al cuerpo, que hace el agua, se para, como si fuera nada. Entonces el enlace iónico en el cuerpo humano es nada. ¿Okay? Es muy débil. Y las células, bueno, las células no, pero las moléculas, las hormonas y demás, es interesante tener el enlace iónico cuando quieren hacer un contacto, pero pasajero, ¿no? Un contacto para activar algún receptor, alguna cosa así. Es muy débil. En cambio, el covalente sí se hace importante en condiciones fisiológicas. Bueno, entonces, creo que la propiedad dipolar, ¿no? Es bastante importante por eso, ¿no? Entonces, hace que el agua sea un medio, un vehículo de transporte, o sea, como la sangre, como parte de la sangre, bastante poderoso, ¿no? Para transportar, para disolver, para tantas cosas. Vamos con una segunda propiedad. Segunda propiedad, a mí se me hace decir esto, Capilaridad. para darle suspense, ¿no? ¿Qué sería C? Aquí estoy buscando, vamos a ponerlo así. ¿Calor específico? Ah, ya estaba muy fácil. Vamos. Ahí está. ¿No? Resulta que no sé si es bueno esto, pero a mí me gusta siempre construir el concepto. Es bastante importante porque si yo les digo, mira, esto es calor específico, no tiene sentido. Entonces voy a hacer la pregunta, ¿qué sería calor específico? Es la cantidad de energía para subir en un grado Celsius un gramo de sustancia. De hecho es la definición. Pero en términos prácticos, ¿qué significaría? Ponete que estoy en una fiesta. ¿Cuánto necesito ponerle energía para que suba la temperatura a un grado o un grado? Eso. O sea, ¿cuánto de energía necesito para cambiar el estado ¿no? de energía de un evento? ¿No? Imagínate que estoy en una fiesta, ¿vale? Haciendo frío. Aquí en Santa Cruz hace frío. Todo el mundo sentado. Bueno, no sé cómo se llama la fiesta ahorita, creo que todo el mundo, en realidad todos estaban de pie, no hay asientos, ¿no? Pero antes era así como una fila de sillas y uno tenía que sentarse por acá y por acá no, por allá mujer y uno se hacía así, ¿no? En fin, hay dos sillas, está haciendo frío. Una silla de madera y una silla metálica. ¿En cuál me siento? Madre mía. No, metálica, ¿quién tiene metálica? Oye, es más oscura. Dale, no, pero en serio, ¿dónde me siento? ¿En la de madera o en la de metálica? Madera. ¿Y por qué? Por eso, ¿no? Por específico. Ahora, pero tiene que ver eso con el agua. ¿Por qué sería importante en el agua? Porque es muy alto. Si yo les digo, a ver, si yo digo así, el calor específico,
del agua, el alto calor específico del agua, hace con que cambiar su estado energético sea muy difícil. Uno pensaría que no, pero a ver, si hace frío, ve si esto es más frío que me gusta. Yo soy team frío, si hace frío y me meto a una piscina, voy a descubrir que en realidad la superficie puede estar fría. Oye, voy a meter un dedito, ay, qué frío. Una vez que me meta, la temperatura del agua ha cambiado muy poco. Y eso hace con que sea estable y con que el cuerpo consiga regular su calor. O sea, voy a poner esta idea. Gracias al alto calor específico del agua, nosotros, y el agua siendo parte del plasma y de la sangre, es un buffer térmico. ¿Qué significa buffer? ¿Quién dijo eso? Es un tampón. ¿Y qué es amortiguador? Un tampón. ¿Qué tampón? Bueno, o sea, todo esto son lo mismo, ¿no? Tampón, amortiguador, buffer, no sé, cualquiera. Suena más bonito todo. Es algo que te regula, que no te deja ir ni para acá ni para allá. ¿Cómo puedo definir para acá? Estabiliza. Entonces, si yo quiero cambiar el calor del agua, yo necesito poner mucha energía. Entonces, eso hace con que no nos congelemos, no sé, si nos ocurre salir por ahí a temperatura cercana a cero, mi sangre no se va a congelar. Se va a morir de hipotermia, capaz, pero no se va a congelar la sangre. Así que es una propiedad bastante interesante. Parecida a esta, está también el alto calor latente de vaporización. Parecida, es otro concepto para esta base parece, ¿no? Alto calor latente de vaporización. Ahí dice vaporización. ¿Qué significa eso? El agua, hemos entendido que necesitamos meterle mucha energía, mucha onda, muchas cosas para hacer que cambie su estado térmico, su estado de energía del agua, ¿verdad? Ahora, el agua siempre va a buscar cambiar su estado físico, ¿no? Tiene esa tendencia de ser vapor. Y esa idea es la misma, ¿no? O sea, el agua, para poder convertirse en vapor, necesita mucha energía. ¿Y eso cómo le ayuda al cuerpo? ¿Cómo nos puede ayudar? Si hace calor, ¿qué nos pasa? ¿Y qué pasa cuando sudor? Y al vapor, digamos el agua que estamos en el sudor, los electrolitos, él quiere ser vapor, ¿no? El agua. Entonces, para poder evaporarse necesita energía, y la energía la obtiene del propio cuerpo, de la microcirculación. Saca la energía de la circulación, se evapora, pero nos ha enfriado. Entonces, esta propiedad sirve para explicar también otra propiedad de regulación, ¿no? de estabilización, de homeostasis, que sería, digamos, el enfriamiento corporal. ¿Okay? ¿También está ahí? Está bien, ¿no? Esto es, a ver, molécula dipolar, calor específico alto calor latente de vaporización. ¿Qué otra propiedad podemos meter? Capilaridad. ¿Ah? Capilaridad. Vamos a ponerle capilaridad. ¿Cómo definimos capilaridad? La tendencia de moléculas de agua a ascender por un capilar. ¿Y eso en el cuerpo cómo le Transporte. A ver, una idea, eso es una idea, hay varias cosas que podemos hablar de esto, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se alimenta? Ya les dije, ¿verdad? En fin, es media hora para ver, pero ¿cómo se alimenta un epitelio? ¿Vieron que el epitelio no tiene sangre? En realidad, tenemos el epitelio, mucosa, tejido conectivo, agua. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Que el agua siempre va a tratar de vaporizarse. Siempre va a tratar de vapor. Entonces, es una propiedad que hace que jale el agua. Pasa por un capilar, jala el agua, se convierte en vapor, y eso es utilizado como medio de transporte.
Entonces, ¿y qué es lo que impide que nosotros perdamos agua por la piel? Así, ¿verdad? Que el agua va a tratar de pasar por los epitelios, subir a la piel, chao. ¿Qué es lo que impide eso? Hay una capa ahí bien famosa, córnea. ¿Te acuerdas del estatus córnea? Las capas de la queratina. O sea, esta piel tiene que estar íntegra, tiene que tener queratina que impide justamente este proceso de capilaridad y que el agua se pierda. Cuando ocurren las quemaduras, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muere un paciente quemado? Pero no es la primera causa de muerte. Lo va a llevar Deshidratación. O sea, cuando yo tengo una persona quemada, aparte de preocuparme con infecciones, con inflamación, que está correcto, va a depender del área, ¿no? Gente que te quema el cuello y muere por asfixia. Pero poner que la primera causa de muerte es la deshidratación, porque yo pierdo los estratos de la piel, pierdo la queratina y el agua. ¿Okay? No sé si vieron la fórmula para hidratar, bueno, ya la fórmula para hidratar a una persona quemada es otro level de hidratación, es muy alto. Bueno, otra propiedad, ¿qué más podemos meter? Circular, calor, capilaridad, ¿qué más le metemos? La normalidad. Oye, es transparente. Ya es transparente, ¿para qué sirve? La normalidad del agua. La anormalidad del agua en 4 grados y 0 que aumenta su volumen. No, ¿cómo era? Cuando se congela aumenta su volumen pero disminuye su densidad. ¿Y cómo lo podemos expresar? Voy a ponerles una fórmula, a ver si uno... Maleabilidad. ¿Ah? Maleabilidad creo que sería. Ahorita vamos a encontrar un término para esta propiedad, pero voy a ponerles una fórmula porque yo creo que las fórmulas son una buena forma de guardar información. Uno guarda una gran teoría, un gran concepto, unas 2 letras. ¿No? A veces me gusta. ¿Qué tal si les pongo esto? Oye, por si acaso no es lo que vimos en la mañana, ¿no? ¿Qué te parece? En la mañana vimos concentración y otras cosas, ¿no? Pero esto es delta, que representa densidad, masa sobre volumen, ¿no? Pero ¿qué pasa con el agua cuando se congela? Pasa que sí, me gusta la norma, pero la normalidad está en la norma. Vamos a meterle así. Pasa que la mayoría de los sólidos, ¿verdad?, suele ser más pesado que la sustancia en su estado líquido, hasta por instinto, ¿no? Cuando nosotros vemos un líquido y vemos un sólido, nos da la impresión que el sólido es más pesado, y así pasa con la mayoría de los componentes. Pero el agua es anormal en eso, porque de hecho el agua en su estado físico, o sea, el hielo, es menos pesada que su estado sólido. Líquido. Sí, en su estado líquido. El sólido es menos pesado, menos denso que el hielo estado líquido. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando se congela, las uniones entre el agua se hacen más, se alejan, sí, se hacen más extensas, se alejan. Entonces, eso crea un mayor volumen del agua, el volumen aumenta, y si veo la fórmula, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? Disminuye la densidad. Entonces el agua se hace menos pesada. ¿Qué le parece? Bueno. A ver, ¿qué más? Vamos a ponerle, oye, se me estaba olvidando una, pero que no es una propiedad en sí, pero oye, hay que hablar de esto, ¿no? Tiene que ver con la cosa esta bipolar y todo lo que dijimos. Porque nosotros hemos tocado el tema de enlaces químicos, ¿no? Iónicos, que covalente, pero hay un enlace que es un enlace intermolecular, que es justamente una de las razones por las cuales el agua es líquida y presenta una fuerza increíble. ¿Qué enlace es ese? Comienza con puente, termina con puente de hidrógeno ocurre justamente exactamente por eso, ¿no? Por el hecho de la electronegatividad. El oxígeno, el hidrógeno, la diferencia de electronegatividad hace con que sean capaces de unirse. Y ese puente de hidrógeno hace con que el agua sea bastante resistente, bastante fuerte. Bueno, eso hay que decir siempre.
no sé, otro principio, pero que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tal si les pongo eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ponerle una tensión superficial y cohesión. ¿Qué significa? ¿Qué sería la tensión superficial? Eso es lo que se forma en la interfaz. Sí, está muy fácil, más o menos, ¿qué sería? Bueno, es como, ¿cómo podemos decir? Pasa que es así, el agua y el aire suena una cosa así media yin, ¿no? No se llevan muy bien. Es así como vos por acá y yo por allá y ahí estamos juntos, ¿no? Y esto ocurre justamente porque el agua, las moléculas del agua, hay una tendencia, ¿no?, de que ellas hagan una fuerza hacia adentro, jalen las moléculas hacia adentro, y la capa más superficial, digamos, de una gota de agua, comienza a hacer como una especie de barrera, ¿no? O sea, esa sería la cohesión, una fuerza que mantiene unidas las moléculas del agua y la tensión superficial, como esa propiedad que separa el agua del aire. Crea lo llamamos una interfase agua-aire. ¿Okay? Agua y aire no se pueden juntar. Ahora una idea media loca, mira. Las células son agua, pero es una bolita de agua. Y nosotros respiramos oxígeno. ¿Cómo le hace? ¿Cómo sucede este evento? ¿Cómo le hace el oxígeno para ir a la célula que es una bolita de agua si hay esta tensión superficial? Eso lo van a ver en física. No voy a hacer tanto spoiler, pero gracias a esta tensión superficial, el agua y el aire no deberían juntar. Pero nosotros tenemos que extraer el oxígeno de acá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Qué es eso, verdad? Claro, es agregado por los neumocitos para evitar el colapso. Eso. Básicamente es así. El cuerpo tenía que resolver ese problema, yo tengo que respirar. Así que dijo, ¿qué tal? Imagínate que tengo un perro, un gato o cualquier cosa, digamos que medio que se lleven así más o menos, una barrera acá, una barrera transparente, no puede existir. El cuerpo hizo eso. ¿Qué tal si le ponemos una película de jabón, película, digamos, una naturaleza lipídica, entre el agua de la célula y el aire? Estamos en el alveolo, en la situación del alveolo. Entonces, los bebecitos, más o menos, y esto se corrió, ya no es bioquímica, es una aula de embriología, ¿no? Pero los bebecitos, a mí me parece muy importante saber eso. Los bebecitos a la semana 27 más o menos comienzan, en realidad se produce en la semana 22, pero en la semana 27 ya tengo surfactante presente, pero que solamente madura en la 34, y a partir del 34 ya está madurando. Entonces, básicamente, para no complicar la vida, los pediatras y los neonatólogos y demás dicen así: mira, si el bebé tiene más de 34 semanas de desarrollo, ese surfactante ya está activo y el bebé puede, en la primera bocanada de aire, de hecho respirar. Pero si tiene menos de 34, le va a costar y va a entrar en una especie de problema que nosotros le decimos la asfixia neonatal, la membrana hialina, el síndrome de distrés respiratorio neonático. Básicamente eso. Ahí nosotros le decimos agente tensioactivo, el surfactante, ¿no? Y quizá en primer año ya les hayan contado estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan el fosfolípido más importante del surfactante? Ese es por diversión, si quiero entrar en eso. No, hay otra manera. Sus siglas DPPC. Dipalmito. Valiendo estrellita. Dipalmito. La última Eso estaba bueno. La nueva contraseña de Facebook. Dipalmitoil fosfatidil. Eso era. Dipalmitoil fosfatidil.
Cualquier día. La nueva contraseña. Bueno. Ok. ¿Qué más ponemos acá? Para hacer un repaso, ¿no? Entonces, a ver, el agua, ya les he convencido que el agua es espectacular, ¿no? Es una cosa mojada, dale, transparente, no huele, ya no huele. Dice que no tiene sabor, sí, pero es medio raro, ¿no? Yo tomo agua y sí sale agua. ¿Por qué? ¿Ah? Ahora, miren esta propiedad, ¿el agua conduce la electricidad o no? No, son las sales. Esa es pregunta de examen y esa me la fallan siempre. La pregunta es, ¿el agua es buena o mala conductora de electricidad? Otra respuesta, digamos, de texto es que el agua es malísima para conducir electricidad. Mala, es mala. Pero ahí viene el detalle, el agua pura. El agua pura, si no sé, asegúrate que sea pura, no debería conducir electricidad. Pero resulta que el agua que nosotros conocemos como agua tiene sales y las sales sí conducen. Porque las sales tienen electrones, ¿no? Los electrones pueden formar un flujo, una corriente. Entonces, pero la respuesta que tiene que poner es que no, es mala conductora. ¿Ok? Entonces esa también pone mala conductora de electricidad, sí pura. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, gracias a Dios que estamos. No me quiero poner conspirativo, pero no, ahorita ya se están peleando por la gasolina, ¿no? De aquí a unos años, y adivinen por qué nos vamos a pelear. La temperatura de la Tierra aumentando 2 grados cada año y bueno. ¿Hasta aquí también? ¿Casi lindo? Va yendo bien, ¿verdad? Voy a leer otro texto que diga qué es el agua. No sabía qué es el agua. El agua es para vivir, tomar. A ver, otras propiedades, otras cosas importantes. ¿Cómo es importante en el organismo? ¿No? Es un transporte, un vehículo de transporte. Un disolvente. Es un disolvente poderoso, un disolvente potente. ¿Qué les parece la función del lubricante? Algunas articulaciones, creo que para el estómago, sistema digestivo nos ayuda con el transporte de alimentos o algo así. Pero también sé que lubrica algunas articulaciones para que no haya roces. Exacto, o sea, Mi rodilla champea. es un tema más complejo, ¿no? Pero sí, el agua es una de las razones, digamos, importantes por las cuales los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la articulación, el cartílago, y dentro de los cartílagos, el cartílago hialino, sean capaces de poder absorber esos impactos, ¿no? Esos impactos físicos, y saltas, cuando brincas, corres, y toda la cosa. Tu articulación lo que hace es poner a amortiguar, para no decir otra cosa, pero amortigua esos golpes, amortigua ese impacto. Le voy a dar un término, pero ese término está buenísimo, ¿no? Pero hoy en día lo mal usan en otras cosas, creo que lo usan en otras cosas. Pero a ver, esta es buena. ¿Qué significa resiliencia? Superar las dificultades. No, pues no, en serio. Eso es reponerse y superar las dificultades. No, pero físico. Es la manera de adaptarse, de ponerse a ciertas situaciones que la ingeniería No, yo pues. No, pero es la adaptabilidad de algo ante una No, es verdad, no, es difícil. Pasa que es así, mira. Yo estaba en una clase de, no sé si era una de estas clases religiosas, vieron que estudié, era una de estas clases religiosas, ¿no? De antropología, valor, alguna cosa así. Y en esa época el profesor agarró y preguntó qué es resiliencia, ¿no? Levantó la mano yo porque soy un castroso desgraciado. Y no, mentira, no. Y la cosa es que hoy me dijo que es resiliencia. Y a mí se me ocurrió decir esta cosa. Entonces como que es una capacidad, es una propiedad de un cuerpo de no deformarse con la energía que es aplicada sobre él. Vamos a tratar de explicar esta cosa, ¿no? Yo tengo un cuerpo y este cuerpo físicamente pueden dividirlo en que el cuerpo, nada que ver con el agua, ¿no? Ya van a ver por qué tiene el punto. El cuerpo puede ser o plástico o elástico. Un cuerpo o se rompe, digamos, sufre un impacto
energético y el cuerpo se deforma irreversiblemente, o el cuerpo es capaz de deformarse, pero de alguna forma amortiguar ese impacto y volver a su estado normal, o mejor dicho, a su estado anterior. Eso es resiliencia. Yo tengo un cuerpo, aplico algo, ¿no ves? Yo agarro esta botella, ¿verdad? Yo hago esto, mira de bonita. Oye, pero no me sale tan dramático. Miren de hermosa la botella. Una maravilla, ¿no? Ahora imagínense si yo hago esto con una cosa de vidrio. Rack. Entonces, hoy en día se escucha este término, creo que es un poco más aplicada a la parte humanista, ¿no? O sea, la parte de las ciencias humanas, que sé yo, porque siempre nos están diciendo, oye, que sea más resiliente, más cosas. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros seamos como estos cuerpos que reciben una energía y que no se dejan deformar y la devuelven. ¿Ves? O sea, de ahí viene la cosa. Entonces, por eso yo tengo que ser resiliente. El profesor viene, te joroba y vos tienes que ser capaz de absorber ¿no? lo bueno y escupirlo malo. Y el agua ayuda a la resiliencia de los tejidos. Por eso te digo, el agua es importantísima para poder estabilizar las articulaciones, los tejidos, darle, por ejemplo, la turgencia a la piel y demás cosas. Cuando nosotros envejecemos, es un desastre, porque vamos perdiendo agua, vamos deshidratándonos. Les había dicho que cuando nacemos, 95% de nuestro cuerpo es agua. Cuando envejecemos, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, ¿cuántos por ciento tengo yo de agua? 70. 60, ponete 60 en la medicina es bien cruel, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de la normalidad y de lo que se supone que tiene que ser y demás. Es así. Y la fisiología y demás ha decidido que la persona normal es aquella persona que pesa unos 70 kilos y mide unos 70. Y bueno, yo creo que hay que reevaluar este concepto, ¿no? Porque hoy día tenemos un poquito más de 70 kilos, le voy a contar. Si es estudiante de medicina, vamos a aumentar un poquito. Pero va por ahí la cosa, ¿no? Nosotros nacemos con 95%, ahorita tenemos 60% más o menos en una persona, 70 kilos y unos 70. Vamos a aprender después a calcular el agua corporal total. Y cuando envejecemos vamos teniendo porcentajes así, de 50%, 45% de agua, nada de agua, ¿no? De hidratante. ¿Cómo podemos comprobar eso? Si tienen abuelito en casa, ¿cómo comprobamos que está deshidratado? Con la piel. ¿Qué pasa con la piel? No vuelvo a sufrir. Eso. ¿Qué se llama decir? ¿Signo de? Ah, no, perdón. Básicamente es eso. Se llama el signo del pliegue. El signo del pliegue cutáneo. Ustedes van así, digamos en la pielcita, y lo pellizcan un poquito y la levantan así, ¿vale? Si tienen un síndrome de Marfan, van a levantar mucho, ¿vale? Así. Y luego lo sueltan. Y ven si demora la piel en volver a su estado. A su sitio. Entonces la piel tiene que automáticamente volver a su sitio. ¿Ves? Si una persona se deshidrata, ustedes hacen este signo y la piel vuelve muy lentamente. Si tienen abuelito en casa, van a hacerle este signo y van a ver que la piel del abuelito se va. Te está muriendo. Es porque hay una deshidratación fisiológica normal. Mi abuelito murió ya aquí en la ¿Qué? ¿También hasta ahí? Vamos a ver qué más. Lo que les iba a contar allá, lo que les iba a contar, la parte de la función del lubricante, ¿no? Y eso es importante también, la función, por ejemplo, del moco. O sea, el moco necesita ser fluido para poder atrapar las sustancias, sí, pero también, digamos, exportarse. Por eso que a los pacientes que están resfriaditos, siempre les decimos, oye, aumenten el líquido, tome líquido para que este moquito no se quede atrapado en las vías respiratorias, sea capaz de fluir. En la embarazada, mirad importante, a la embarazada, y imagínense de que yo no tenga, bueno, yo no, embarazada, no tenga la suficiente cantidad de líquido amniótico. ¿Qué va a pasar con el bebé? Por lo que dijimos ahorita, la resistencia de los golpes. O sea, no va a poder disminuir el impacto de los golpes y va a causar un traumatismo fetal. Eso es importantísimo. ¿Qué? ¿También hasta ahí? Entonces,
nos convencimos de que el agua es maravillosa, ¿no? Hay que cuidarla, hay que tomar rico. Me encantan estos plantas. Oye, Nino. Los bolivianos, o sea, la disminución de causaba malformación. Estos vasos que te animan, o sea, vieron que hay unos vasos así que te van diciendo, oye, casi lo logras. Vamos, sí que se puede. Estás casi logrando. Bueno, allá. Una pregunta, entonces, ¿el uso en la medicina estética del ácido hialurónico es exclusivamente para la limpieza de agua? Buenas, oye, sí. ¿Qué pasa con el ácido hialurónico? Ya me hiciste hablar. ¿Qué pasa con el ácido hialurónico? ¿Por qué? ¿Cuál sería su fundamento químico? No, pregúntaselo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace? mayor resistencia a la materia extracelular. ¿Pero por qué atrae agua? ¿Qué es lo que hace? Osmóticamente activo. ¿Hay algo más? No se escucha ahí, vale. Y por eso que estoy para allá. Pero la verdad es que estas aulas, a mí me encanta porque los veo así con mis ojos potentes, pero creo que no son acústicamente buenos, ¿no? Porque yo tengo que estar acá. Como el maestro es un micro. Pero a ver. Yo allá te se escucha. escucho. A ver. Entonces lo que pasa es que es así, mira. En la matriz extracelular existen moléculas, no, eso seguro lo vieron en Insta, alguna cosa así, que son los glucosaminoaminobucanos, derivados de glucósido. Lo vamos a estudiar también en nuestro segundo módulo cuando veamos derivados de azúcares. No son azúcares, son derivados. Ahora, lo que pasa es que estos azúcares están unidos a grupos de sulfato. Son sustancias sulfatadas, digamos. Ahora, este sulfato, ¿se acuerdan cómo iba el sulfato? ¿No? CO4. Es SO, claro, SO4. Pero tiene una carga negativa, ¿no? Un ion. Tiene una carga muy poderosa negativa. Y resulta que estos glucosaminobucanos tienen muchos grupos sulfatos, por lo tanto son consideradas sustancias polianiónicas, con muchas cargas negativas. Y resulta de que hay una propiedad interesante, que eso fue descubierto hace poco tiempo, en donde se dice que las cargas negativas atraen agua y viceversa, el agua atrae cargas negativas. Pero al final no se sabe quién atrae quién, pero las dos se atraen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el ácido hialurónico? Es una sustancia polianiónica, un tipo de glucosaminobucano que hace justamente eso, ¿no? Que forma como una especie de atracción de agua, formando un gel, digamos, en la pared celular y dándole esta capacidad a la piel de poder, digamos, de darle toda la estética, ¿no? Entonces las mujeres, no sé, creo que lo aplican para todos, ¿no? Hoy en día hay Circulación, todo, ¿sí? Es el boom de la estética, ¿no? Ahora, hay cosas en la estética que yo no entiendo. Después conversemos, ¿no? Porque hoy en día en la estética se utiliza, por ejemplo, cositas. Entonces es una pregunta seria, yo lo pongo acá. Me ayuda el doctor. Viste, digamos, ahí que de repente Marina por ejemplo, estas cosas de shampoo, de cremas, a veces le ponen célula madre, placenta de tortuga, semen de tiburón, y no sé cómo le hace para cocinar. ¿Ah? Mecanismo de síntesis. ¿Cómo hace eso? ¿De qué persona? ¿Se queda ahí? Ah, Dios. O sea, es que hay que es muy salida para otro tema. Sí, no, a ver, Pero tenemos que conversar. dicen que son señales que estimularían a células que se encuentran en la capa más superficial, que se van transmitiendo a las que están más abajo y ayudaría a la a la formación de ciertas proteínas. Yo digo, se oye, ya pues. Es como el ¿Le argumento ponen del cada colágeno. macana? Es como el argumento del colágeno, que el colágeno no se absorbe a nivel intestinal, Que va a otro tema, ¿no? pero que sí tiene función si se toma colágeno por los aminoácidos. Ah, vale, yo estoy tomando, cuesta caro. Más le vale. Más le vale. Bueno, entonces, no sé, creo que es por ahora suficiente, ¿no? Hay muchas propiedades del agua. Básicamente es el primer tema. La siguiente semana lo que vamos a ver es composición hidroeléctrica, vamos a ver alimentos,
me hicieron la tarea. Oh, ¿Qué tarea? ¿qué tal es? No, era de ver la composición de mil equivalentes, cuánto forma mil equivalentes. Ok, nos vemos el siguiente martes, los dejó libres.